Augusto Pinochet es una figura que, para bien o para mal, dejó una huella imborrable en la historia de Chile. Lideró un régimen militar que transformó profundamente al país entre 1973 y 1990, polarizando a la sociedad chilena e internacional con su legado. Algunos lo consideran el arquitecto del milagro económico chileno, mientras que otros lo recuerdan por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato. ¿Qué opinas sobre el papel de Pinochet en la historia de Chile? Comenta tu perspectiva mientras exploramos su vida y legado. Para entender su impacto, comencemos por su vida antes del poder. Los orígenes de Augusto Pinochet. Nacido en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915, Augusto Pinochet Ugarte creció en una familia de clase media profundamente influenciada por valores tradicionales y religiosos. Su infancia estuvo marcada por una disciplina férrea, característica que lo acompañaría a lo largo de su vida. Desde temprana edad, mostró interés en las Fuerzas Armadas, ingresando a la Academia Militar en 1933, donde destacó por su determinación. Pinochet no era un líder carismático en sus inicios, pero sí alguien que entendía el poder de la estructura militar. Durante los años 50 y 60, su carrera ascendió, ganando experiencia en geopolítica y estrategia militar. En este periodo, forjó una visión sobre el orden, la disciplina y su interpretación de la amenaza comunista, conceptos que definirían su liderazgo. Conociendo sus orígenes, exploremos cómo llegó al poder. La crisis de 1973, camino al golpe de Estado. A principios de los años 70, Chile vivía una de las crisis más profundas de su historia. El gobierno socialista de Salvador Allende enfrentaba una economía en caída libre, marcada por una inflación descontrolada y escasez de productos básicos. La polarización política dividía a la sociedad entre quienes apoyaban las reformas socialistas y quienes temían una deriva hacia el comunismo. En este contexto, Pinochet, inicialmente designado comandante en jefe del ejército por el propio Allende, comenzó a articularse con sectores militares descontentos. Para algunos, el golpe era una necesidad para salvar a Chile de la anarquía, mientras que para otros era un ataque brutal a la democracia. Conociendo el contexto, analicemos cómo se llevó a cabo el golpe. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ese día, la historia de Chile cambió para siempre. La Junta Militar, liderada por Pinochet, coordinó un ataque cuidadosamente planeado para derrocar a Salvador Allende. Tanques avanzaron por las calles de Santiago mientras aviones bombardeaban La Moneda, el Palacio Presidencial. Allende, en un acto que lo convirtió en símbolo para sus seguidores, se quitó la vida antes de rendirse. El golpe fue rápido, pero brutal. Miles de chilenos fueron detenidos, torturados o ejecutados en los días posteriores. La escena internacional quedó impactada por la crudeza de los eventos, consolidando a Pinochet como un símbolo tanto de orden como de represión. ¿Sabías que el golpe de Pinochet sigue siendo uno de los eventos más discutidos en Chile? Dale like si te sorprendió este dato. Conociendo el golpe, avancemos hacia las primeras medidas de su gobierno. Las primeras acciones del régimen militar. Tras tomar el poder, Pinochet suspendió la Constitución, cerró el Congreso y prohibió todos los partidos políticos. Declaró un estado de sitio que permitió al régimen ejercer un control absoluto sobre el país. En pocos meses, el gobierno militar estableció un sistema autoritario que centralizó el poder en la figura de Pinochet, quien rápidamente se consolidó como presidente de la Junta Militar. La represión contra los opositores fue inmediata. Centros de detención como Villa Grimaldi y el Estadio Nacional se convirtieron en símbolos del terror estatal. A nivel internacional, las primeras reacciones oscilaban entre el apoyo tácito de países como Estados Unidos, que veía a Pinochet como un aliado en la Guerra Fría, y la condena de organismos de derechos humanos. Conociendo estas medidas, exploremos cómo transformó la economía chilena. La implementación del modelo neoliberal.
Con el apoyo de los Chicago Boys, un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, Pinochet inició una serie de reformas radicales que introdujeron el modelo neoliberal en Chile. Estas reformas incluyeron la privatización de empresas estatales, la apertura de mercados internacionales y la reducción drástica del gasto público. La economía chilena, que había estado al borde del colapso, comenzó a mostrar signos de recuperación en pocos años. Sin embargo, este crecimiento económico tuvo un alto costo social. Sectores como la salud y la educación sufrieron recortes severos, dejando a las clases trabajadoras en una situación de vulnerabilidad. Conociendo estas reformas, analicemos sus resultados en la sociedad. Resultados de las reformas económicas. A finales de los años 80, Chile era una de las economías más dinámicas de América Latina. El crecimiento del PIB, la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversión extranjera eran los principales logros del modelo de Pinochet. Sin embargo, la desigualdad social se disparó, creando una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Los defensores del régimen señalaban que estas reformas sentaron las bases del milagro económico chileno, mientras que sus críticos denunciaban que el costo humano y social era inaceptable. Este contraste sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del legado de Pinochet. Conociendo los resultados económicos, avancemos hacia las denuncias de derechos humanos. La represión y las violaciones a los derechos humanos. Durante los 17 años del régimen, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y desaparecidas. La represión no se limitó a los opositores políticos, extendió su alcance a intelectuales, artistas y cualquier persona considerada una amenaza para el régimen. Organismos internacionales, como Amnistía Internacional y la ONU, condenaron enérgicamente estas prácticas, documentando casos de abusos que incluyen torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Este capítulo oscuro dejó cicatrices profundas en la sociedad chilena, marcando el legado del régimen con una mancha imborrable. Conociendo estas denuncias, exploremos las instituciones que se crearon para controlar el país. La represión y las violaciones a los derechos humanos. El régimen de Augusto Pinochet estableció un aparato represivo que marcó un antes y un después en la historia de Chile. Desde el inicio del golpe de Estado, miles de personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, mientras otras fueron llevadas a centros de detención clandestinos, donde la tortura, el abuso sexual y las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en prácticas comunes. Lugares como Villa Grimaldi y el Estadio Nacional se convirtieron en símbolos de este terror estatal, utilizados para eliminar cualquier oposición real o percibida al régimen. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones, CNI, operaron como brazos ejecutores de esta represión, organizando campañas sistemáticas para identificar, capturar y eliminar a los opositores del régimen. Las desapariciones forzadas dejaron familias enteras devastadas, mientras que la censura controlaba la narrativa pública, limitando la información que llegaba tanto a la población chilena como al extranjero. Los informes de organismos internacionales comenzaron a documentar la magnitud de los abusos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja fueron algunas de las entidades que denunciaron las violaciones. En total, se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, mientras decenas de miles sufrieron tortura o prisión política. Estos crímenes no solo dejaron un impacto inmediato en las víctimas, sino que también generaron un trauma generacional que aún persiste en muchas familias chilenas. Conociendo estas denuncias, exploremos las instituciones que se crearon para controlar el país. La DINA y el control del régimen. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, creada en 1974, fue la principal herramienta de Pinochet para mantener el control absoluto de Chile. Bajo el mando de Manuel Contreras, la DINA operó con una autoridad casi ilimitada, actuando como una fuerza paralela al ejército.
Su principal objetivo era identificar y eliminar cualquier amenaza al régimen, desde líderes opositores hasta simples ciudadanos considerados subversivos. La DINA se destacó no solo por su brutalidad, sino también por la sofisticación de sus operaciones. Espionaje, infiltraciones y vigilancia masiva se llevaron a cabo tanto dentro como fuera del país. La Operación Cóndor, una red de cooperación entre dictaduras sudamericanas, permitió a la DINA perseguir a exiliados chilenos en el extranjero, resultando en secuestros, asesinatos y desapariciones en países como Argentina, Paraguay y Estados Unidos. A pesar de las críticas internacionales, Pinochet defendió la existencia de la DINA como una necesidad para proteger a Chile de la amenaza comunista. En realidad, esta agencia se convirtió en un instrumento para consolidar su poder y garantizar que ninguna oposición pudiera desafiarlo. Incluso después de ser disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI, su legado de terror perduró, convirtiéndose en uno de los símbolos más oscuros del régimen militar. ¿Qué opinas sobre el uso de agencias de inteligencia para consolidar el poder? Comenta tu perspectiva. Conociendo el papel de la DINA, analicemos cómo la comunidad internacional reaccionó al régimen. El régimen de Pinochet y la comunidad internacional. La relación de Augusto Pinochet con la comunidad internacional estuvo marcada por una dualidad constante. Por un lado, Estados Unidos y otros países occidentales lo vieron como un aliado estratégico en la Guerra Fría, especialmente por su postura anticomunista. Esta alianza garantizó apoyo económico y político, particularmente en los primeros años de su régimen. Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, expresó su respaldo, argumentando que el régimen de Pinochet era una barrera contra la expansión comunista en América Latina. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos comenzaron a generar una creciente condena internacional. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, y diversos países europeos denunciaron los abusos del régimen. Chile se convirtió en un caso emblemático en las discusiones globales sobre derechos humanos, con exiliados chilenos llevando la lucha contra el régimen a foros internacionales. A nivel diplomático, el régimen enfrentó sanciones y aislamiento en algunos sectores, aunque esto no impidió que mantuviera relaciones comerciales con aliados estratégicos. La ambigüedad de estas relaciones refleja cómo los intereses geopolíticos a menudo prevalecen sobre las consideraciones éticas en el escenario global. Conociendo esta dualidad, exploremos el proceso de transición hacia la democracia. El plebiscito de 1988, un punto de quiebre. El plebiscito de 1988 fue un evento que marcó el principio del fin para el régimen de Augusto Pinochet. Obligado por la Constitución de 1980, el régimen convocó un referéndum para decidir si Pinochet continuaría en el poder por otros 8 años. La campaña del sí, liderada por el gobierno, utilizó recursos estatales y un control casi total de los medios de comunicación para promover su mensaje. Por otro lado, la campaña del no unificó a la oposición, presentando un mensaje de esperanza y reconciliación que resonó con una gran parte de la población chilena. A pesar del temor a represalias, la participación fue alta y el resultado fue claro. Con un 55% de los votos, el no triunfó, poniendo fin al gobierno de Pinochet. Este resultado fue un golpe significativo para el régimen, pero también demostró la capacidad del pueblo chileno para movilizarse pacíficamente en busca de un cambio. Conociendo este resultado, exploremos cómo se desarrolló la transición democrática. La transición a la democracia 1990. La transición a la democracia en Chile no fue un proceso inmediato ni exento de tensiones. En marzo de 1990, Augusto Pinochet entregó la presidencia a Patricio Aylwin, el primer presidente democrático tras el régimen militar. Sin embargo, Pinochet se aseguró de mantener una influencia significativa, permaneciendo como comandante en jefe del ejército hasta 1998.
Este periodo estuvo marcado por un delicado equilibrio entre avanzar hacia una democracia plena y manejar el legado del régimen militar. La Constitución de 1980, diseñada bajo el régimen, incluía cláusulas que limitaban el poder del nuevo gobierno civil, garantizando cierta inmunidad para los militares y restringiendo reformas políticas profundas. A pesar de estas limitaciones, la transición chilena se convirtió en un modelo para otros países, demostrando que es posible pasar de una dictadura a una democracia mediante el diálogo y el consenso, aunque el costo fuera la persistencia de heridas abiertas en la sociedad. Conociendo esta transición, avancemos hacia las reformas que se realizaron tras su salida. Las reformas posteriores al régimen de Pinochet. Tras la salida de Augusto Pinochet de la presidencia en 1990, el gobierno de transición liderado por Patricio Aylwin inició un proceso de reformas destinadas a fortalecer la democracia chilena. Sin embargo, estas reformas enfrentaron múltiples desafíos debido a la herencia institucional del régimen militar, particularmente la Constitución de 1980. Esta Carta Magna, elaborada bajo la supervisión de Pinochet, incluía enclaves autoritarios, como senadores designados y una fuerte influencia del poder militar en los asuntos civiles. El Congreso Nacional trabajó durante años para modificar las disposiciones más controversiales de esta Constitución. En 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se eliminaron los senadores designados y se redujo el rol político de las Fuerzas Armadas, marcando un hito en el fortalecimiento de la democracia chilena. Sin embargo, las críticas hacia el modelo neoliberal y el sistema de pensiones privatizado, instaurado durante el régimen, continuaron siendo puntos de discusión en el país. A nivel social, las reformas buscaron reconciliar a la nación con su pasado. Se establecieron comisiones de verdad, como la Comisión Rettig y la Comisión Valech, para documentar las violaciones a los derechos humanos y dar reconocimiento a las víctimas. Estas iniciativas, aunque importantes, fueron percibidas por algunos sectores como insuficientes para lograr justicia plena. Conociendo estas reformas, exploremos cómo se evaluó el legado económico y político de Pinochet. El legado económico de Pinochet. El legado económico de Augusto Pinochet es una de las áreas más controvertidas de su régimen. Bajo la dirección de los Chicago Boys, un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, se implementó un modelo neoliberal que transformó la economía chilena. Estas reformas incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio, la desregulación de los mercados y la instauración de un sistema privado de pensiones conocido como AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones. A corto plazo, estas políticas generaron resultados mixtos. Durante los primeros años, Chile enfrentó una recesión severa en 1982, con un aumento drástico del desempleo y la pobreza. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1980, la economía chilena comenzó a mostrar un crecimiento sostenido, convirtiéndose en una de las más estables y dinámicas de América Latina. Este éxito atrajo elogios internacionales, posicionando a Chile como un modelo económico para otros países de la región. No obstante, el costo social de estas reformas fue alto. La privatización de servicios básicos, como la educación y la salud, y la falta de regulación en sectores estratégicos, profundizaron la desigualdad social. Mientras una élite empresarial se beneficiaba enormemente, gran parte de la población chilena enfrentaba dificultades para acceder a servicios esenciales. Conociendo su impacto económico, analicemos su influencia política tras dejar el poder. Pinochet en la política después de 1990. Aunque Pinochet dejó la presidencia en 1990, su influencia en la política chilena se extendió por más de una década. Como comandante en jefe del ejército, continuó siendo una figura central en el panorama político, supervisando las acciones de las Fuerzas Armadas y manteniendo una posición de poder en los círculos de influencia. En 1998, pasó a ocupar un escaño como senador vitalicio, un privilegio otorgado por la Constitución de 1980.
Su presencia en el Senado fue recibida con protestas y rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad. Para algunos, su posición en el Congreso era un recordatorio del control que el régimen militar aún ejercía sobre la política chilena. Para otros, representaba la necesidad de estabilidad y continuidad en un periodo de transición. Sin embargo, su carrera política posterior enfrentó un golpe inesperado en 1998, cuando fue detenido en Londres por una orden internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón. Acusado de crímenes contra la humanidad, Pinochet pasó más de un año bajo arresto domiciliario en el Reino Unido. Aunque finalmente fue liberado por razones de salud, este evento marcó un precedente en la justicia internacional. ¿Crees que los líderes deben ser juzgados por sus acciones después de dejar el poder? Comenta tu opinión. Conociendo estas acusaciones, exploremos cómo Chile enfrentó su legado. Chile y la memoria histórica de Pinochet. El legado de Augusto Pinochet sigue dividiendo a la sociedad chilena décadas después de su régimen. Para algunos, es recordado como el hombre que salvó a Chile del colapso económico y del comunismo, transformándolo en una economía próspera y estable. Para otros, es el símbolo de la opresión, la violencia y las profundas heridas sociales que dejó su gobierno militar. La memoria histórica de su régimen se ha manifestado en formas diversas. En Chile, los monumentos y memoriales en honor a las víctimas de la dictadura contrastan con los homenajes realizados por sus seguidores. Las conmemoraciones del golpe de Estado del 11 de septiembre se convierten cada año en un recordatorio de las divisiones aún presentes en el país. En el ámbito académico, la historia de Pinochet es objeto de estudio y debate, explorando tanto los logros económicos como las violaciones de derechos humanos. A nivel internacional, su figura es vista como un ejemplo de los extremos a los que puede llegar el poder autoritario. Conociendo esta división, analicemos cómo su figura ha sido retratada en la cultura. Pinochet en la cultura popular. La figura de Augusto Pinochet ha dejado una marca indeleble no solo en la política y la historia, sino también en la cultura popular. Desde libros hasta películas y documentales, su vida y régimen han sido objeto de análisis, crítica y representación artística, tanto en Chile como en el extranjero. Estas producciones culturales ofrecen una perspectiva sobre cómo su figura ha influido en el imaginario colectivo y cómo se han procesado las heridas de su régimen. En el ámbito literario, autores como Roberto Bolaño, Ariel Dorfman y Diamela El Tit han abordado los traumas y las complejidades del régimen de Pinochet en sus obras. Por ejemplo, en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, aunque la narrativa es ficticia, se perciben ecos de las experiencias bajo la dictadura chilena, mostrando cómo el arte literario refleja las realidades políticas y sociales de la época. El cine también ha jugado un papel clave en retratar los horrores y las controversias del régimen. Documentales como La Batalla de Chile de Patricio Guzmán ofrecen una visión detallada del contexto del golpe de Estado, mientras que películas como Postmortem y No exploran las tensiones sociales y políticas durante y después del régimen. Estas representaciones no solo buscan documentar hechos históricos, sino también invitar al debate y a la reflexión sobre la justicia, la memoria y la reconciliación. A nivel internacional, Pinochet es a menudo usado como un símbolo del autoritarismo en narrativas culturales, con su imagen asociada a la represión y el control. Sin embargo, estas representaciones no están exentas de polémica, ya que algunos las ven como simplificaciones de una figura históricamente compleja. Conociendo su impacto cultural, reflexionemos sobre las lecciones que deja su régimen. Lecciones del régimen de Pinochet. El régimen de Augusto Pinochet ofrece lecciones profundas y a menudo incómodas sobre el poder, la política y los derechos humanos. Una de las enseñanzas más evidentes es el peligro inherente de concentrar el poder en una sola figura o institución. Durante los 17 años de su mandato, las decisiones políticas, económicas y sociales estuvieron centralizadas en el Ejecutivo, lo que permitió tanto avances como abusos masivos sin control democrático.
Otra lección importante es la relación entre el progreso económico y los derechos humanos. Si bien Chile experimentó un crecimiento económico significativo y una transformación estructural bajo su régimen, el costo humano fue devastador. Esto subraya la importancia de buscar modelos de desarrollo que equilibren el crecimiento económico con la justicia social y el respeto a las libertades individuales. Además, el caso de Pinochet destaca la relevancia de la memoria histórica y la reconciliación en sociedades que han vivido bajo dictaduras. La necesidad de justicia, combinada con la importancia de construir una narrativa compartida, es esencial para evitar que los errores del pasado se repitan. Con estas lecciones claras, exploremos cómo su figura influye en la política chilena actual. La influencia de Pinochet en la política chilena actual. A pesar de haber fallecido en 2006, la influencia de Augusto Pinochet sigue siendo palpable en la política chilena. Su régimen dejó una herencia institucional y económica que continúa moldeando el panorama político del país. La Constitución de 1980, aunque reformada, sigue siendo la base del sistema político chileno y ha sido objeto de constantes debates y demandas de reemplazo por una nueva Carta Fundamental. Los partidos políticos en Chile también reflejan esta influencia. Algunos sectores de la derecha aún reivindican su legado económico, mientras que la izquierda lo utiliza como símbolo de la lucha por la justicia social y los derechos humanos. Las discusiones sobre Pinochet no solo polarizan a los políticos, sino también a la sociedad civil, donde las generaciones más jóvenes buscan equilibrar el entendimiento histórico con las demandas actuales. Movimientos sociales recientes, como el estallido social de 2019, han revivido el debate sobre el modelo económico heredado del régimen militar. Las demandas por una mayor equidad social y cambios estructurales muestran que las tensiones y desigualdades sembradas durante el mandato de Pinochet siguen siendo relevantes. ¿Crees que la influencia de Pinochet sigue viva en Chile? Comparte tu opinión en los comentarios. Conociendo esta influencia, concluyamos reflexionando sobre su lugar en la historia. El debate sobre la Constitución de Pinochet. La Constitución de 1980, instaurada durante el régimen de Augusto Pinochet, es quizás uno de los legados más duraderos y polémicos de su gobierno. Esta Carta Magna fue diseñada para consolidar las reformas neoliberales y garantizar la influencia militar en la política chilena. A pesar de haber sido reformada en varias ocasiones, su esencia sigue siendo objeto de intenso debate en la sociedad chilena. Por un lado, sus defensores argumentan que la Constitución fue un pilar fundamental para estabilizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Creen que proporcionó un marco sólido para el crecimiento económico sostenido de Chile en las décadas posteriores al régimen militar. Sin embargo, sus críticos señalan que esta Carta Magna perpetuó la desigualdad al priorizar un modelo de libre mercado que marginó a sectores vulnerables. En los últimos años, el debate se ha intensificado con los movimientos sociales que exigen una nueva constitución. El estallido social de 2019 marcó un punto de inflexión, llevando a un referéndum histórico en 2020, donde la mayoría de los chilenos votó a favor de redactar una nueva constitución. Este proceso refleja no solo el deseo de superar el legado de Pinochet, sino también la búsqueda de una sociedad más inclusiva y justa. Conociendo este debate, avancemos hacia el impacto internacional del régimen de Pinochet. El impacto internacional del régimen de Pinochet. El régimen de Augusto Pinochet tuvo una repercusión significativa más allá de las fronteras de Chile. En el contexto de la Guerra Fría, Chile fue considerado un bastión contra el comunismo en América Latina, ganando el apoyo de Estados Unidos y otros aliados occidentales. Este respaldo, basado en su postura anticomunista, permitió a Pinochet consolidar su régimen, aunque también generó críticas internacionales. Estados Unidos, en particular, jugó un papel controvertido al apoyar el golpe de Estado de 1973 y al brindar asistencia militar y económica al régimen.
Esta relación subrayó cómo las dinámicas de la Guerra Fría influían en la política interna de los países latinoamericanos, a menudo a expensas de los derechos humanos. Sin embargo, el régimen de Pinochet también enfrentó una condena global por sus violaciones de derechos humanos. Organismos internacionales, como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, documentaron miles de casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Esto resultó en sanciones y aislamiento diplomático, lo que evidenció la dualidad de su impacto en la comunidad internacional. Conociendo este impacto global, exploremos cómo su figura ha influido en otros países. Pinochet como referente en otros países. La figura de Augusto Pinochet ha sido citada como inspiración y advertencia en otros contextos internacionales. Para algunos líderes autoritarios, su régimen representó un modelo de cómo consolidar el poder y aplicar reformas económicas radicales. Países como Argentina y Paraguay, bajo dictaduras similares, replicaron métodos de represión y control estatal. Por otro lado, Pinochet también es una figura utilizada como advertencia en movimientos democráticos y de derechos humanos. Su gobierno se ha convertido en un caso de estudio sobre los riesgos del autoritarismo y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, subrayando la importancia de mantener instituciones democráticas fuertes y mecanismos de control. Su arresto en Londres en 1998 marcó un precedente en la justicia internacional, mostrando que los líderes autoritarios pueden ser responsabilizados por sus crímenes, incluso años después de dejar el poder. Este caso inspiró a movimientos de justicia en otros países, fortaleciendo la noción de que las violaciones de derechos humanos no deben quedar impunes. Conociendo estas referencias, reflexionemos sobre cómo su régimen afectó a las generaciones posteriores en Chile. El impacto en las generaciones posteriores. La generación nacida después del régimen de Pinochet creció en un Chile moldeado por las políticas económicas y sociales de su gobierno. Aunque muchos de estos jóvenes no vivieron directamente bajo la dictadura, sienten el peso de su legado en la estructura económica, las instituciones políticas y las divisiones sociales del país. Por un lado, algunos valoran el modelo económico como un motor de crecimiento y estabilidad. Por otro, muchos jóvenes critican la desigualdad y las oportunidades limitadas que, según ellos, son resultado directo de las políticas neoliberales instauradas durante su régimen. Movimientos estudiantiles como las protestas de 2011 exigieron una educación gratuita y de calidad, desafiando directamente las bases del modelo privatizado heredado. En el plano político, estas generaciones enfrentan el desafío de reconciliar un pasado divisivo. La lucha por la memoria histórica y la justicia para las víctimas del régimen sigue siendo un tema central, con jóvenes activistas liderando campañas para mantener viva la memoria de los desaparecidos y exigir reformas que reflejen los valores democráticos. Conociendo este impacto generacional, analicemos los retos que enfrenta Chile para superar su pasado. Los retos de Chile para superar el pasado de Pinochet. Superar el legado de Augusto Pinochet ha sido uno de los desafíos más grandes que enfrenta Chile como nación. Su régimen dejó profundas cicatrices sociales, políticas y económicas que aún dividen al país. A nivel institucional, la Constitución de 1980 sigue siendo un símbolo de las tensiones entre el pasado y el futuro. Aunque ha sido modificada varias veces, su esencia refleja las políticas neoliberales y el poder militar instaurados durante la dictadura. Esto ha generado llamados persistentes para su reemplazo, como se evidenció en las protestas de 2019 y el posterior proceso constitucional. Otro reto es la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunque algunos responsables han sido llevados ante la justicia, las familias de miles de desaparecidos aún esperan respuestas. Este vacío de justicia ha perpetuado el dolor y la sensación de impunidad en la sociedad chilena. Además, las Fuerzas Armadas enfrentan el desafío de reconciliar su papel durante el régimen con su función en una democracia moderna. En el plano social, la división generacional es evidente.
Mientras que las generaciones más jóvenes impulsan un cambio hacia una sociedad más igualitaria y democrática, sectores mayores, particularmente aquellos que vivieron los años del régimen, mantienen visiones divididas sobre Pinochet. Algunos lo ven como un salvador económico, mientras que otros lo consideran un dictador responsable de atrocidades. Esta polarización dificulta el establecimiento de una narrativa histórica unificada. Conociendo estos retos, avancemos hacia las comparaciones entre Pinochet y otros líderes autoritarios. Comparaciones con otros líderes autoritarios. Augusto Pinochet es frecuentemente comparado con otros dictadores latinoamericanos, como Jorge Rafael Videla en Argentina y Alfredo Stroessner en Paraguay. Aunque compartieron métodos represivos y objetivos anticomunistas, cada uno dejó un legado único que refleja las particularidades de sus países y contextos históricos. Pinochet destacó por su enfoque en la transformación económica, convirtiendo a Chile en un modelo de neoliberalismo respaldado por organismos internacionales. A diferencia de Videla, cuya dictadura priorizó la represión militar por encima de la economía, Pinochet utilizó las reformas económicas como una herramienta para consolidar su poder. Stroessner, por su parte, gobernó por un periodo más largo, pero su legado no incluye la misma atención al crecimiento económico. Sin embargo, todos compartieron un uso extremo de la violencia estatal para eliminar la disidencia, lo que dejó profundas heridas en sus respectivas sociedades. Estas similitudes han llevado a reflexionar sobre los patrones que emergen en regímenes autoritarios, desde la centralización del poder hasta la manipulación de instituciones legales para justificar la represión. A nivel internacional, Pinochet se diferencia por el impacto de su arresto en Londres en 1998, que estableció un precedente en la justicia global. Mientras que Videla y Stroessner enfrentaron justicia en sus propios países, el caso de Pinochet marcó un avance en la idea de que los crímenes contra la humanidad no tienen fronteras ni estatuto de limitaciones. Conociendo estas comparaciones, reflexionemos sobre la polarización que genera su figura. La polarización de su figura en Chile y el mundo. La figura de Augusto Pinochet sigue siendo profundamente polarizadora tanto en Chile como a nivel internacional. Para algunos, es recordado como el líder que salvó al país del comunismo y estableció una economía estable y próspera. Para otros, es sinónimo de dictadura, represión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En Chile, esta polarización se refleja en actos públicos, como las manifestaciones en su aniversario de muerte, donde se enfrentan tanto sus defensores como sus detractores. Monumentos y calles con su nombre han sido objeto de controversia, con llamados a retirarlos como parte de un proceso de despinochetización. Al mismo tiempo, sectores conservadores argumentan que eliminar estos símbolos es borrar una parte crucial de la historia chilena. En el plano internacional, Pinochet es una figura controvertida en debates sobre política exterior y derechos humanos. Mientras algunos líderes autoritarios lo ven como un modelo de mano dura, organismos de derechos humanos lo citan como un ejemplo de lo que debe evitarse a toda costa. Este contraste subraya la complejidad de su legado y cómo la percepción de un líder puede variar drásticamente según el contexto y los valores de cada sociedad. Conociendo esta división, exploremos cómo se analiza su régimen en las academias. El régimen de Pinochet en el análisis académico. El régimen de Augusto Pinochet ha sido objeto de un intenso escrutinio académico, abarcando campos como la historia, la ciencia política, la economía y los derechos humanos. Investigadores se han centrado en desentrañar las dinámicas que permitieron su ascenso, las reformas que implementó y las consecuencias de su régimen para Chile y el mundo. En el ámbito económico, estudios destacan cómo las políticas neoliberales transformaron a Chile en una de las economías más abiertas de América Latina, pero a costa de un aumento significativo en la desigualdad. Las universidades discuten si este modelo debe considerarse un éxito o una advertencia sobre los límites del libre mercado sin regulaciones adecuadas.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, se han documentado exhaustivamente las violaciones cometidas por su régimen, sirviendo como material para estudios sobre justicia transicional. El uso de la tortura, las desapariciones forzadas y la represión masiva son analizados como ejemplos de cómo los estados autoritarios utilizan el terror para mantener el control. Este análisis académico también influye en cómo se enseña la historia de Chile en las escuelas y universidades. Mientras algunos abogan por un enfoque más crítico que destaque los abusos, otros insisten en incluir los logros económicos del régimen para proporcionar una visión equilibrada. Este debate refleja las tensiones aún presentes en la sociedad chilena. Conociendo estas perspectivas académicas, reflexionemos sobre las lecciones finales que deja su régimen. Lecciones universales del régimen de Pinochet. El régimen de Augusto Pinochet ofrece lecciones universales sobre el poder, la gobernanza y las complejidades de liderar en tiempos de crisis. Una de las principales enseñanzas radica en los peligros de concentrar el poder en una sola figura o institución. Aunque Pinochet justificó su golpe de Estado como una respuesta necesaria para salvar a Chile del colapso político y económico, su gobierno evidenció cómo el control absoluto puede derivar en abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Otra lección importante es la relación entre política y economía. Las reformas neoliberales implementadas durante su mandato transformaron a Chile en un modelo económico a seguir para muchos países, pero también exacerbaron la desigualdad social y dejaron una estructura económica que, décadas después, sigue siendo objeto de críticas y reformas. Este balance destaca la necesidad de considerar no solo el crecimiento económico, sino también su impacto en la justicia social y la equidad. El régimen de Pinochet también subraya la importancia de la memoria histórica y la justicia transicional. La lucha de las víctimas y sus familias por reconocimiento y reparación ha sido una lección global sobre la necesidad de enfrentar el pasado para construir un futuro más equitativo. Este proceso demuestra que los crímenes de Estado no deben ser olvidados ni minimizados, ya que el reconocimiento es un paso esencial hacia la reconciliación. Finalmente, su gobierno destaca los riesgos de justificar acciones autoritarias bajo la bandera de la estabilidad. Si bien algunos elogian su papel en evitar el comunismo en Chile, las generaciones posteriores han cuestionado si los fines pueden justificar los medios. Este debate sigue siendo relevante en todo el mundo, donde líderes autoritarios a menudo buscan consolidar el poder alegando que lo hacen por el bien común. Conociendo estas lecciones, concluyamos reflexionando sobre el impacto duradero de su figura en Chile y el mundo. Conclusión: el legado controversial de Augusto Pinochet. El legado de Augusto Pinochet es, sin duda, uno de los más divisivos en la historia de Chile y de América Latina. Su nombre evoca tanto admiración como condena, dependiendo del prisma a través del cual se lo evalúe. Desde una perspectiva económica, su régimen marcó un antes y un después, transformando a Chile en una de las economías más estables de la región. Sin embargo, este éxito se vio acompañado de un costo social inmenso, que incluyó el aumento de la desigualdad y la exclusión de amplios sectores de la población. En el ámbito político, su dictadura dejó lecciones profundas sobre los límites de la democracia y los riesgos del autoritarismo. La Constitución de 1980, aunque reformada, sigue siendo un recordatorio tangible de su influencia en la política chilena. Además, la polarización que genera su figura refleja las dificultades de una nación para reconciliarse con su pasado. Internacionalmente, el arresto de Pinochet en Londres en 1998 marcó un precedente en la lucha contra la impunidad, demostrando que los crímenes contra la humanidad trascienden fronteras y pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo las instituciones globales pueden actuar ante violaciones graves de los derechos humanos. El legado de Pinochet es un recordatorio de que el poder debe ser ejercido con responsabilidad y que el progreso económico no puede alcanzarse a costa de la dignidad humana. Su figura sigue siendo estudiada, debatida y discutida, no solo en Chile, sino también en todo el mundo,
como una lección sobre las complejidades del liderazgo en tiempos de crisis. Si este análisis te pareció interesante, comparte este video para que más personas reflexionen sobre las lecciones del régimen de Pinochet y su impacto en la historia de Chile y el mundo.